de hoy. Vamos a hacer una gran explicación respecto al tema de riesgo público en personas, cómo se constituye esta materialización del riesgo una vez sucede, una vez las personas damos la oportunidad para que se nos sea agredido o seamos víctimas en diferentes escenarios y entornos. Vamos a analizar también cuáles son los perfiles socioeconómicos que tienen en cuenta nuestros agresores en el momento de seleccionar quiénes son estas víctimas. Y vamos a generar un espacio de preguntas con la finalidad de poder validar qué tanto aprendizaje quedó de esta sesión. Estamos en la sesión número 6 de riesgo público, gracias a RL Positiva, que nos ha permitido dar retroalimentación en cada una de las sesiones, tratando de dejar un aporte significativo a los asistentes a nivel nacional. Entonces, en ese entendido, Linita, vamos a empezar con nuestro sondeo la mañana de hoy, a ver cómo estamos en estos conocimientos previos respecto al tema. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Les recuerdo como siempre a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, las consecuencias del daño generado por la materialización del riesgo público afecta a la empresa, B, el empleado, C, la familia, D, todos. ¿Qué dicen ustedes ahí? Lean muy bien la pregunta, revisen muy bien las respuestas y contesten ahí desde sus pantallas seleccionando la respuesta correcta. Vamos a mirar cómo nos va con estos Vamos a ver, conocimientos. vamos a ver cómo están nuestros asistentes de conocimientos previos. Claro que sí. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Bueno, mi doc, te cuento que, bueno, acá el 95% nos dijo todos, la empresa, el empleado y la familia. Bueno, muy Ok. bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿la forma en que me visto puede determinar el interés del agresor para seleccionarme como víctima? ¿Ustedes qué creen? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Ahí desde sus pantallas contesten, por favor. Seleccionen la respuesta correcta. A ver qué opinan nuestros asistentes. Vamos a ver, Mido, ¿qué dicen ellos? Bueno, cerramos la segunda pregunta. Bueno, Doc, te cuento que el 35% nos dijo falso y un 65% nos dijo verdadero. Bueno, vamos Listo. con la tercera y última pregunta. ¿El riesgo público solo se genera en mi lugar de trabajo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? El riesgo público solo se genera en mi lugar de trabajo. Contesten ahí, por favor, seleccionando la respuesta correcta. Ahí desde sus pantallas. Bueno, yo creo que cerramos ya la tercera y última pregunta. Y los resultados, el 7% nos dijo que sí y un 93% nos dijo que no. Entonces ya saben, al finalizar tendremos nuevamente estas mismas 3 preguntas y ya la doctora Paola nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos a nuestra acción educativa con ella. Bueno, listo, mi doc, te dejo entonces para que iniciemos. Listo, Milinita, muchas gracias. Continuamos con nuestra socialización la mañana de hoy. Entonces, en este entendido vamos a mirar, como siempre, como todas las mañanas, hacer un recorderis de cuáles son los temas que enmarcan el riesgo público. Entonces, siempre trato de hacer un recuento, teniendo en cuenta que yo sé que hay personas que se vinculan por primera vez a este seminario de riesgo público, en la cual ya hoy estamos en la sexta sesión, y quienes nos vienen acompañando desde la primera vez, pues igualmente para refrescar algunos conceptos muy básicos. Entonces empezamos. El riesgo público, tener en cuenta que siempre todo lo que se genere o se enmarque dentro del concepto de riesgo público es todo el daño generado por el hombre.
Es decir, el riesgo público no es generado ni por la naturaleza, ni por un objeto, ni por un arma, no, es algo generado siempre por el hombre, es decir, la intención de daño la tiene una persona, un ser humano. Igualmente, acá les traigo las pequeñas ejemplificaciones que tenemos frente a cuáles son los instrumentos peligrosos, es decir, cómo se puede visualizar el peligro como la fuente o situación que genera daño, cuáles son los tipos de factores de riesgo, que son la probabilidad de que ocurra un hecho que genere una afectación y que esta afectación tenga unas consecuencias de severidad dependiendo del nivel de criticidad. Entonces, acá vemos los diferentes ejemplos que ya hemos definido y hemos visualizado, como es el saqueo, el robo, la extorsión, paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, las manifestaciones sociales, las sazonadas, y que estos factores de riesgo hacen parte de una amenaza, que esta amenaza es la potencial ocurrencia de que se llegue a materializar este factor de riesgo y que debe tener una configuración específica, como es un lugar y una duración, en el tiempo que es causada por un agente que genera un daño a la integridad de la persona o del bien público o privado que se haya atacado. Y asimismo miramos también el concepto de vulnerabilidad, que es todo grado de exposición que tiene el sujeto, la persona, el sistema, la entidad, y el cual es alterado por sus deficiencias de seguridad, omisión a las alertas o por su nivel de exposición o grado de exposición sin unos mecanismos o unas barreras de protección o de control para evitar que se genere este daño. Entonces, ya una vez recordados estos conceptos, entramos a mirar el tema específico del día de hoy, que es el riesgo público en personas, partiendo del hecho que el riesgo público que es causado por un ser humano afecta no solamente a las personas, sino que también afecta equipos, materiales, entidades públicas, gubernamentales o entidades privadas. Hoy vamos a hablar específicamente cómo se causa ese daño en las personas, por qué se causa, de qué manera se materializa, cuál es el entorno que permite esa materialización o vulnerabilidad de la persona, el cual es ya visualizado como víctima por parte del agresor y que sufre unas consecuencias que pueden llegar a traer algunos daños irreparables en ocasiones o algunos daños psicológicos, físicos y económicos que es importante que tengamos claros para que nos protejamos, nos tengamos un hábito de autocuidado y evitemos ser nosotros los víctimas. En ese entendido, entonces ya empezamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Estar vivos ya nos expone al riesgo público? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué consideran? Porque la idea de esta gran pregunta o este gran cuestionamiento es validar que efectivamente desde que nacemos ya estamos expuestos al riesgo público, ¿verdad? Independientemente de la persona, en el momento en que ya nosotros hacemos parte de una sociedad, de una familia, de una comunidad, de un entorno socioeconómico, político y administrativo, ya empezamos a asumir los riesgos inherentes que tienen dichos espacios o entornos en los cuales llegamos a habitar o a los cuales llegamos a pertenecer. Por tanto, efectivamente, desde que estamos vivos ya estamos expuestos a todo tipo de riesgo público. Mucho más cuando estamos chiquiticos, que somos dependientes al 100% de nuestros padres o tutores, que son los que velan por nuestra seguridad e integridad física. Entonces, desde allí parte el meollo de este tema, de que siempre vamos a estar expuestos al riesgo público en cualquier espacio de interacción o de pertenencia. Conciertamente, ya hablando de las consecuencias que nos genera a nosotros la materialización del riesgo público, entramos a validar que todo daño que se cause a la persona, sea de momento o sea ya inconsecuente, que ya no tenga manera de repararse, va a tener unas afectaciones que van más allá de nuestra integridad personal. Es decir, si bien es cierto, al asumir nosotros un estado, situación de peligro, expuestos, bien sea en la empresa, en nuestro lugar donde estudiamos, en nuestra residencia, en la calle, en la tienda, en el banco, en el barrio, bueno,
en el lugar que fuese, si nos sucede algo a nosotros como persona, no solamente van a haber afectaciones o consecuencias que afecten nuestra integridad física, llámese salud, parte del cuerpo, sino también va a haber una afectación posible psicológica que nos va a dejar marcados ya en nuestro sistema nervioso y nuestro sistema emocional, afectivo y psicológico por los temores o el pánico que nos puede llegar a generar el momento de presenciar este riesgo público, bien sea que lo observemos en otro, generándonos un temor, o igualmente que seamos nosotros ya directamente quien suframos esta situación de materialización del riesgo público. Pero no solamente queda en nosotros como personas, eso también va más allá. Trasciende a todos nuestros núcleos dependientes o a toda nuestra red de apoyo. Entonces, cuando hablamos de núcleos dependientes, estamos hablando de los grupos a los que pertenecemos y en los cuales aportamos. Entonces, allí estamos mirando la empresa donde estamos laborando, porque ya dejaríamos de aportar al 100% de la manera que lo veníamos haciendo, por la causación de una incapacidad laboral, de un reconocimiento prestacional, por las consecuencias no solamente de ausentismo laboral, sino también del aporte que dejamos de ofrecer o ese apoyo que dejamos de darle a la compañía y a nuestros compañeros para seguir adelante en los procesos o en los proyectos que tenemos. Pero también más allá de las empresas, los otros entornos a los que pertenecemos, para quienes hacemos parte de juntas comunales, administrativas, residenciales, para los que hacemos parte de grupos de investigación, grupos de interacción, de creación de conocimiento, movimientos sociales o económicos, o alguna participación directa que tengamos en algunos círculos sociales, que hace que al estar nosotros ausentes a causa de esa materialización del riesgo público, pues también va a dejar un vacío en ellos. Pero más allá de eso, lo más importante, a quienes realmente les duele en esencia no es la afectación que lleguemos a sufrir, va a ser siempre a nuestras familias, ¿verdad? Porque pues de una u otra manera la vida sigue, las empresas siguen, los procesos siguen, pero el vacío que dejamos en ocasiones a nuestras familias, o la carga que llegamos a representar en ocasiones a nuestras familias, ya vienen a generar una consecuencia adicional tercerizada. Entonces, si sufrimos una afectación física, el malestar en alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestros miembros, vamos a necesitar de una persona que nos apoye para poder salir adelante, para recuperarnos, para hacernos los procesos de curación, de cuidado, de acompañamiento mientras nos recuperamos. Si son psicológicas, pues también va a ser la transmisión de esos miedos o de ese estado traumático que nos llegue a generar este riesgo público, que va a trascender a nuestros papás, a nuestras parejas, a nuestros hijos, en el peor de los casos, y ya se va a volver un trauma colectivo que va a ser más difícil de superar. Entonces, la idea es que siempre contemos con nuestra red de apoyo familiar, para que desde el conocimiento de toda la familia, desde el conocimiento de toda nuestra red de apoyo, llámese familia, mi papá o mi mamá o mi tía o mi abuelita, mi esposo, incluso en ocasiones familias que vivimos con animales, siempre van a ser ellos nuestro apoyo resiliente para salir adelante de esos eventos que nos han generado alguna afectación psicológica. Entonces también debemos pensar en esas consecuencias que van más allá de nuestra integridad física, y que el conocimiento lo tengamos siempre todos, porque prevenirnos y cuidarnos nosotros mismos y socializarlos con las personas con las que interactuamos es importante en el momento en que en realidad lleguemos a sufrir una situación de victimización a causa de la materialización del riesgo público. Entonces, importante tener en cuenta eso, que las consecuencias van más allá de nuestra propia vida, porque siempre van a permear en todas las personas o organizaciones o entornos en los que nosotros nos desarrollamos. Eso hacía a breves ejemplos. Por otro lado, importante mencionar que las consecuencias también no solamente son físicas, sino también pueden ser, o sea, aparte de las físicas, hay repercusiones económicas, hay repercusiones de imagen,
que generan otro tipo de consecuencias. Entonces, importante que siempre tengamos claro que el autocuidado es nuestra mejor medida de protección para evitar que seamos nosotros las víctimas elegidas en dado caso el agresor se interese en causar daño. Entonces vamos a mirar y a validar cuáles son los factores para que las amenazas se materialicen en las personas, es decir, para que el riesgo público se materialice en las personas. Entonces tenemos por un lado los perfiles socioeconómicos que determinan las características de la víctima y que hacen parte de la fácil forma de elegir, de la fácil forma de identificar en qué momento podemos llegar a ser víctima por algunas características que hacen parte del perfil socioeconómico. Y asimismo el entorno, es decir, todos los lugares donde nosotros interactuamos, y no solamente lugares, sino espacios que nos rodean y que hacen parte, o conservan unas características específicas que nos van a permitir que se materialice más fácil el riesgo público. Esto con la finalidad de conocer tanto el perfil socioeconómico como el entorno, como las características que nosotros debemos tener presentes, que son alarma y que sí o sí debemos empezar a contrarrestar, empezar a evitar caer nosotros en ellas para que no seamos nosotros los víctimas. Entonces, en cuanto a perfil sociodemográfico, tenemos aquí 4 grandes grupos que socializo la mañana de hoy, que hacen parte de algunas descripciones, ¿no? Si hablamos de perfil sociodemográfico, estamos hablando de la edad, del sexo, del género, del nivel de ingresos de la persona. Pero nosotros acá vamos a hacer una breve descripción de algunas características específicas cuando hablamos del riesgo público que se nos puede generar en ocasión a nuestro trabajo. Bien, porque no solamente sufrimos riesgo público o nos presentamos o nos exponemos a un factor de riesgo público cuando estamos trabajando. También puede suceder, como lo mencioné al inicio y lo he venido diciendo en lo largo de estos seminarios, se puede dar en cualquier entorno social, económico, académico, donde nosotros estemos socializando, interactuando y estemos perteneciendo. Entonces, en específico ahora vamos a hablar de todo lo que corresponde al perfil sociodemográfico que elige la persona o el agresor que quiere causar daño respecto a sus funciones laborales, es decir, respecto a la actividad económica que desarrolla la empresa a la donde nosotros pertenecemos. Entonces, ahí tenemos cualquier cantidad de ejemplos en cuanto a actividad económica. Entonces, podemos mirar sectores económicos a nivel del país. Tenemos el sector financiero, el minero, hidrocarburos, los ganaderos, los comerciales o de venta. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle, asimismo existe una probabilidad o un nivel de exposición diferente en el cual podamos ser nosotros víctimas de riesgo público dentro de nuestra empresa o organización a la que pertenecemos. En las sesiones anteriores hemos mencionado cuáles son los tipos de modalidades de riesgo público que se pueden dar de manera intralaboral. Intralaboral, es decir, al interior de la compañía, que se den en ocasión al servicio o al vínculo laboral. Y cualquier materialización de riesgo público que se dé en ocasión a ese trabajo o dentro de las instalaciones o centro de trabajo, sí o sí, pues va a tener una protección, en este caso de nuestra gran ARL positiva, que es la que nos protege a todos los afiliados, dependientes e independientes, como la empresa que administra nuestro riesgo. Y uno de los riesgos que administra la ARL positiva, pues es el riesgo público. Entonces, estos tips que socializamos en estas conferencias, precisamente lo que hace es informarnos, socializarnos, hacernos entrar en reflexión y en comprensión para evitar que se materialicen y para que también seamos agentes participativos y activos para prevenir esa materialización. Nosotros como funcionarios pertenecientes a una compañía o como independientes adscritos a una actividad económica, debemos conocer cuáles son esos riesgos públicos que nos rodean y que pueden llegar a afectarnos dentro de nuestra labor profesional o laboral. Entonces, bueno, eso en cuanto a actividad económica. Pero ahora bien, también debemos analizar cuáles son esos riesgos que son inherentes al cargo que se ocupa. Entonces, tenemos cargos de alta gerencia a nivel directivo, administrativo,
asesor, operario, analistas, asistentes. Cada uno de estos cargos o de estos perfiles del cargo van también a generar un nivel de riesgo diferente, teniendo en cuenta qué es lo que busca el delincuente o el agresor. Entonces, si el agresor busca la información o simplemente busca es apalancarse en alguien para que pueda violar algunos sistemas de seguridad que tenga la compañía, acceder a la cercanía o a la amistad que le puede llegar a generar la persona por su cargo, el cargo que ocupa, y asimismo pues se selecciona la persona. Entonces, importante tener en cuenta que de acuerdo a nuestras responsabilidades ocupadas dentro de nuestra empresa, asimismo siempre vamos a estar expuestos al riesgo público. Otro perfil o otro factor que hace parte de esta selección de la víctima es el salario que se devenga. Entonces, si nosotros pertenecemos al grupo de la planta de operarios, donde ganamos el mínimo o un poquito más del mínimo, pues vamos a ser posiblemente víctimas de agresores que busquen este tipo de personas o este nicho poblacional laboral para poder acceder a generarle el daño. ¿En qué momentos? En el momento del pago de la quincena, bien sea el 15 o el 30 del mes, en el momento en que reciben sus primas, en el momento en que pagan el mes y salen todos a interactuar, a consumir algún fresco o algún compartir. Entonces, ese nivel salarial hace parte de la identificación de la víctima y siempre va a estar presente ante el agresor, porque el agresor que busca un bienestar económico, lo primero que visualiza es el perfil de la persona de acuerdo a lo que gana o a lo que demuestra más o menos que puede llegar a ser la asignación salarial dentro de la compañía para así mismo generar ese daño. Y por otro lado, el otro ejemplo que hace parte de esa posibilidad de riesgo público dentro de la compañía o en razón del vínculo laboral es la información que conocemos de la empresa. Entonces, ¿qué tipo de información podemos llegar a conocer de la empresa? No solamente hablamos de recetas o de la fórmula mágica para la elaboración de un producto, también estamos hablando de la clave de acceso, de la clave de ingreso. Clave de acceso, si estamos hablando de herramientas tecnológicas para la información. Claves de acceso, si estamos hablando de pronto ya de ingresar a un establecimiento o ingresar a alguna caja fuerte, entonces ya es el conocimiento específico de claves específicas. Asimismo, también los secretos de la alta gerencia, secretos gubernamentales, información que puede llegar a ser perjudicial en un momento determinado para la compañía o para nuestros compañeros o nuestros superiores. Entonces, esa información que conocemos o esa información que permitimos que conozcan de nosotros, de una u otra manera, en algún momento puede llegar a colocarnos en peligro. Entonces, es importante saber de quién nos rodeamos, delante de quién decimos las cosas, para empezar a identificar esas posibilidades de fuga de información que pueden generar daño posterior a la compañía. Un ejemplo, si estamos a punto de lanzar la estrategia del año en ventas y se entera alguien que nos quiere causar daño y se lo vende a la competencia, se nos viene abajo todo el proceso de lanzamiento, se nos viene abajo toda la visualización o proyección que tengamos en cuanto a rentabilidad económica o proyección de ventas. Entonces, la información es algo importante que no podemos descuidar. Ahora bien, si miramos el perfil sociodemográfico ya como persona no adscrito a la compañía, no en función o en ocasión al trabajo, sino ya como persona que interactuamos en múltiples espacios sociales. Entonces, entramos a mirar cuáles son esos perfiles o rasgos que determina o que visualiza el agresor en cuanto a nuestros comportamientos y conductas o hábitos que pueden llegar a generarnos esa oportunidad de que se dé el acto agresor. Entonces, miramos los centros sociales que visito. Entonces, ¿cuáles son los lugares a donde yo frecuento? Un ejemplo, el fin de semana yo voy al centro comercial del norte, voy al centro comercial del centro, del sur, por los factores que yo quiera elegir, bien sea por economía, por producto, por calidad, por horarios, por atención, servicio. Pero esos lugares que frecuentamos, esos lugares sociales, tienen en sí inmerso su propio nivel de riesgo. Y si nosotros llegamos a ocupar esos espacios, pues ya nos estamos colocando o exponiendo al riesgo inmerso de ese centro social o cultural
y de una u otra parte ya me estoy exponiendo a él y estoy permitiendo que posiblemente exista la probabilidad que se nos genere la afectación del riesgo público. Como todo lo que puede suceder dentro de los riesgos extralaborales que ya hemos venido socializando. Entonces, un atraco, un atentado con fuerza, arma de fuego o donde se utiliza la fuerza y somos nosotros sometidos, bueno, cantidad de cosas a las que estamos expuestos dentro de estos centros sociales. Algo también que nos identifica o que nos genera un perfil sociodemográfico ante el agresor es los atuendos, es decir, la ropa, cómo nos vestimos, las alhajas, el collar, los aretes, el anillo, el celular, la tablet, los audífonos, todo ese tipo de insumos que nosotros nos colocamos, con los que nos vestimos, también hace parte de cómo podemos nosotros empezar a vendernos ante ante el posible agresor, porque estamos demostrando lo que tenemos, o estamos demostrando nuestro nivel de socioeconómico, o estamos eh, eh, dejando atrás luz cuáles son nuestros hábitos y nuestros gustos, y que si tenemos la posibilidad de acceder al último iPhone o tenemos la posibilidad de acceder a la tablet de última generación, ya de una u otra manera estamos dando a conocer cuál es nuestra posición económica y llamando la atención frente a los que sí están por ahí pendientes de quién puede ser la víctima. Entonces, eso también hace parte de la identificación sociodemográfica que tiene en cuenta el delincuente. La otra forma de generar esa identificación de perfiles es el medio de transporte que utilizamos. Entonces, si nosotros nos movilizamos en un bus o en un taxi o en un medio masivo de transporte, como el Transmilenio, el cable, el metro, o si lo realizamos en nuestro propio vehículo, llámese motocicleta o bicicleta, marca X, no es lo mismo la bicicleta de 500.000 pesos a la bicicleta o al que se traslada a su lugar de trabajo o de estudio en la bicicleta de 2 o 3 o 5 millones de pesos, ¿cierto? No es lo mismo el que tiene la moto de 5 o 10 millones al que anda en la moto de 30 millones de pesos. No es lo mismo los que nos movilizamos en un vehículo, en un automóvil de 30 millones de pesos o de 40 o 50, el que se moviliza en un automóvil de 100, 200, 300 millones de pesos. Todo eso hace parte de esa identificación que tiene en cuenta el agresor para causar daño cuando lo que busca es adquirir una contraprestación económica. Entonces, ese pertenecer de nosotros a una sociedad, el pertenecer a un grupo de personas, el identificarnos con algunos tipos de características de nuestra manera de actuar, de decir, de hablar y de relacionarnos, también nos determina. No con eso estoy diciendo que demostremos una cosa y seamos ahí, pues los que no, el que todos lo escondemos, no, pero sí saber delante de quién, sí saber en qué lugares, sí saber con quiénes, de quiénes nos rodeamos, porque no sabemos dónde está el mal. Y en este momento el mal está en todos lados. Entonces es importante eso. El lugar de vivienda también hace parte de esta identificación. ¿De qué manera? Donde nosotros, no, bueno, es lo mismo del que vive en el conjunto cerrado y que se supone, entre comillas, que porque tiene una recepción con un guarda de seguridad que está protegiendo el conjunto de los apartamentos o casas residenciales, tenga el mismo nivel de exposición a quienes vivimos en una casa donde podemos tener o no tener el vigilante del sector, de la cuadra, del barrio, tener cámaras o no tenerlas. Entonces son niveles de riesgos diferentes. Entonces cada uno dentro de nuestras realidades tenemos que empezar a visualizar en el lugar donde vivimos y habitamos, no solamente nosotros y nuestros seres queridos también. ¿Cuál es ese nivel de protección y de seguridad que tenemos y del cual estamos rodeados? ¿Y qué tanta motivación estamos causando para que podamos llegar a generar ese espacio o esa brecha de ser nosotros los víctimas? Entonces, en el lugar de vivienda no podemos bajar la guardia. Quienes pueden tener acceso a las cámaras públicas o comunitarias de seguridad para poder acceder a reconocimientos faciales o reconocer de pronto dentro del
o personas que no conocemos y que no todos siempre se todo ese tipo de cuestionamientos que nos llegan a nosotros de sospecha, no es la guardia ninguno de los estados sociales. Y también otro ejemplo, podemos hablar del teatro, de la biblioteca. Ok. Perdón, pregunto, Lina, ¿me estás escuchando bien? Me salió aquí un mensaje. Sí, Doc, pero si quieres retomemos un poquito atrás porque sí se te estaba escuchando un poquito cortado. Perfecto, listo. Entonces retomamos nuevamente. Gracias, Linita. Sí, vi aquí un mensaje. Entonces retomamos para los que no lograron escucharme bien por la falla de internet. Entonces, retomamos. Centros sociales que frecuento, tienen los centros sociales o centros comerciales tienen su propio riesgo inherente. Los atuendos o la forma en que nos vestimos o las joyas que nos colocamos o el celular con el que andamos, los audífonos también demuestran una posición social y económica como persona que puede llamar la atención de los delincuentes. El medio de transporte en el que nos movilizamos, llámese de servicio público, masivo, bicicleta, moto, patineta, vehículo, automóvil, todo ese tipo de medio de transporte también hace parte de cómo identificamos el perfil o cómo demostramos ese perfil al que pertenecemos y que de una u otra manera el agresor va a empezar a visualizar y a identificar y a seleccionar las víctimas. Les hablaba también del tipo de hogar y vivienda, de lugar y vivienda. No es lo mismo quienes viven en un conjunto residencial, con guardia de seguridad, con una portería, con restricciones en cuanto a acceso y algunas condiciones particulares de seguridad, con cámaras o circuitos cerrados de vigilancia, a quienes vivimos en un barrio o en una casa donde contamos es con el servicio de celaduría posiblemente de una persona que hace la celaduría colectiva o se le paga a una agencia para que cuide el sector, la calle, el barrio, la cuadra, como lo queramos denominar, y si contamos o no contamos con una cámara comunitaria o circuito cerrado donde podemos llegar a identificar posibles factores de sospecha de personas que no son frecuentes o no son conocidas o de actos irregulares que pueden llegar a llamar la atención. Y asimismo, entonces hablábamos de las actividades recreacionales y vacacionales que también son seleccionadas para causar el daño. Entonces, el lugar que nosotros visitemos para buscar esos espacios de ocio. Entonces, estamos hablando del parque público, de la biblioteca, del teatro, el centro cultural, la playa, el río, todos esos lugares donde nosotros vamos a buscar ese espacio de ocio o de recreación. Allí siempre vamos a encontrar a alguien que quiera causar el daño, porque desafortunadamente los agresores están permeando todos los círculos sociales y todos los espacios. Y es importante que nosotros a donde lleguemos siempre miremos, hagamos como una especie de OFA, de mirar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del lugar, es decir, analizar todos los factores, tanto internos como externos, que nos pueden llegar a perjudicar. Porque aquí estamos hablando, repito nuevamente, del riesgo público en personas, es decir, en nosotros como seres humanos, y tenemos que, si en nuestras manos está, empezar a prevenir y a mitigar la posibilidad de causación de daño. Entonces, ya hablando de cómo se identifica ese perfil de las personas, los rasgos pueden ser múltiples y diferenciales por edades, entonces se ha de suponer que la víctima tiene diferentes características. Entonces, si yo hablo de personas entre, 18 años a 25 años, posiblemente, hablando pues de una comunidad joven o de un grupo poblacional joven, adolescente, fácilmente la amenaza a esa persona pudiese ser la materialización del riesgo de un atraco a celular, atraco a bicicleta o de pronto a motocicleta, sí, el robo de la billetera. Entonces, sería de pronto las modalidades de materialización de riesgo público. Pero si estoy hablando del turista que salió a la playa a vacacionar con su familia o con los compañeros de la empresa o compañeros
de la universidad, estamos mirando que pueden llegar a sufrir el riesgo público de hurto, es decir, que les roben sus cosas sin que les causen daño, es decir, se les pierdan sus pertenencias, falsificación de la identidad o algún daño, alguna afectación cibernética como robo de claves, phishing, donde le alteran sus fondos y hacen compras aprovechando que está en otro lugar o en otra zona geográfica. Y así sucesivamente en el lugar donde nos desarrollemos o donde interactuemos, va a estar la probabilidad de que la amenaza esté ahí presente en el tiempo, modo y lugar. Y importante tener en cuenta que estas amenazas del riesgo público en ocasiones también se generan de diferentes maneras. Entonces, ya dijimos que puede llegar a ser una agresión externa en contra de la empresa, es decir, en ocasión a nuestro trabajo, que nosotros estemos dentro de nuestra empresa y suceda una afectación. Esas agresiones externas dentro de la empresa no tienen nada que ver con nosotros como personas, simplemente es el daño que se le ocasiona al lugar donde laboramos, llámese al lugar, centro de trabajo o el nombre de nuestra organización, pero que nosotros por estar adscritos o por estar trabajando dentro de la misma compañía vamos a tener réplicas por haber presenciado o haber evidenciado esa materialización del riesgo. Entonces puede ser una afectación física, psicológica, como ya lo habíamos mencionado. Pero el daño, nosotros no fuimos seleccionados como víctimas. Quien fue seleccionado como víctima fue la compañía, pero por nosotros estar ubicados dentro de la misma, sufrimos las consecuencias. Como hay otros daños que se generan en relación al cargo. Cuando es en razón al cargo, lo mencionamos hace un momento, ya estamos hablando es por mis funciones, mi conocimiento, por el nivel jerárquico que tengo dentro de la organización. ¿Por qué motivo? Entonces, si yo soy el jefe de recursos humanos de una compañía y por haberle hecho seguimiento a una persona que de pronto su nivel de productividad o sus rasgos comportamentales no se ajustaron a las políticas de la compañía y desafortunadamente se prescinde de sus funciones, o porque algún compañero de la compañía me recomendó a un funcionario para que fuese contratado y se toma la decisión de no contratarlo, o alguna decisión que se tome y que perturbe la tranquilidad de otra persona, ya en ese momento, en relación al cargo, estamos siendo nosotros punto blanco y fácilmente una víctima de quien se disgustó con nosotros o de quien ya consideró generar represalias a título personal. Entonces, sí es importante conocer de qué manera nosotros estamos actuando, tomando decisiones, cuestionando, lanzando falsas acusaciones o lanzando acusaciones sin tener un soporte que lo mantenga o que lo solidifique y que pueda llegar a generar afectación a terceros y ganemos enemigos sin darnos cuenta. Entonces, importante eso. En cuanto a la selección de la víctima de manera individual y selectiva, claro ejemplo tenemos acá los que hablamos hace un momento, que por nuestra forma de vestir, los lugares que frecuentamos, las personas con las que socializamos, hace que nos seleccionen nosotros. Entonces, claramente si yo puedo no tener un estatus social o un nivel de ingreso de pronto atractivo para el delincuente, pero me rodeo de personas que sí tienen ese poder adquisitivo o que sí demuestran por su forma de expresarse, de vestirse, por lo que los acompañan, los accesorios que los acompañan, puedo entonces yo por estar con ellos también hacer parte del grupo y hacer parte también del objetivo delincuencial. Entonces es importante en qué papel o en qué posición nos ponemos y qué tanto nos exponemos a esos grupos a los que pertenecemos, que llegue a permitir a futuro o de momento ser nosotros seleccionados como víctimas y que nos seleccionen ya tipificándonos o individualizándonos como la persona perfecta para robar, hurtar, agredir o atacar. Entonces, este tipo de afectación individual y selectiva es cuando ya nos ponen el ojo por las causas o motivaciones que tenga propiamente el agresor. Motivaciones económicas, motivaciones personales, ideológicas, dependiendo de lo que lo motive o lo inste a generar el daño. Y esta manera de agresión a persona indiscriminada
es decir, cuando caemos estamos en el lugar menos indicado, en el momento menos preciso y a la hora que no era. Y sucede alguna afectación en un lugar público. Entonces, estamos haciendo la consignación de la administración del conjunto, de la cuota del colegio de nuestro hijo en el banco, pues estamos pagando el servicio público y allí sucede la materialización del riesgo público, pero nosotros no tenemos ningún vínculo con la entidad financiera, solamente estamos haciendo uso de ese espacio. Y de manera indiscriminada somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias. O como cuando llegan a generarle el daño, bueno, que en estos días lo hemos visto mucho, daño a diferentes lugares como tiendas en los barrios, supermercados de cadena, y estamos nosotros haciendo uso de ese servicio o adquiriendo un producto y sucede una materialización de riesgo público, algún acto vandálico que sea en contra del lugar donde estábamos, y por estar nosotros ahí presentes en el momento menos indicado sufrimos consecuencias. Y los entornos es toda la ejemplificación que nos puede llegar a nosotros a concebir por qué se dio ese daño a persona, por qué sufrimos el daño nosotros o por qué vimos que sucedió el daño en nuestros semejantes. Entonces, no sé, al concepto de ustedes dejo pues como la pregunta, no sé si ustedes conciban el mismo riesgo asumido cuando estamos en un bar o sí, en un bar, puede ser discoteca, no sé qué nombre tenga, o un café bar, sea el mismo nivel de riesgo frente al riesgo público que se asume si yo accedo a una biblioteca o si yo accedo a un parque público o a un parque natural. ¿Sí? Entonces, cada entorno, como les dije hace un momento, tiene inmerso su propio nivel de riesgo. Y nosotros asumimos ese nivel de riesgo del lugar cuando ya hacemos parte del mismo. Entonces acá les coloco diferentes ejemplos que lo que hacen es que nos incite a la reflexión y nos incite a ponernos en el modo, lugar y tiempo como víctimas. Nunca dejemos de pensar de que nosotros podemos ser el blanco, porque en el momento en que bajamos la guardia es el momento en el que nos suceden las cosas. No llamándolas pues a que nos pasen, pero sí siendo conscientes de que debemos evitarlas. El autocuidado depende de nosotros y ser suspicaces, sospechar siempre de todo lo que nos rodea es lo que en ocasiones nos puede a nosotros evitar que suceda un hecho que no deseamos para nuestras vidas, ni para nuestras familias, ni para nuestros compañeros en la empresa o nuestra organización a la que pertenecemos. Entonces, bueno, actividades económicas, ya hablamos de varios tipos de actividades económicas. En cuanto a entidades educativas, lo mismo, no, el nivel de riesgo de una entidad privada no es el mismo nivel de riesgo de una entidad pública, aunque sin embargo en este momento de alteración social y de orden público están siendo afectadas de parejo, o sea, no hay diferencia, pero sí es importante saber cuál nos puede llegar a generar mayor posibilidad de afectación o de materialización del riesgo. Los sitios turísticos, entonces igual no es lo mismo ir a no sé, a ver qué digo yo, al lugar ecoturístico, parque solitario, acampar, a ir a una zona de reserva ecoturística reglamentada por el Ministerio de Trabajo, que esté inscrita ante las entidades competentes de turismo y que tenga una ficha de acceso, un registro de ingreso de personas. Entonces, todos los sitios turísticos también tienen un nivel de riesgo totalmente diferente. No es lo mismo que yo diga, me voy a ir a vacacionar en este momento a Medio Oriente, cuando hay algunas zonas que están en una guerra, ir a decir, voy a conocer Tierra Santa en momentos de crisis económica y política e ideológica, o a decir, voy a ir a conocer el volcán X o el Nevado Y cuando estamos en zona de posibilidad de situación de riesgo, bien sea por alguna condición climática o alguna situación económica, política que atraviese el país. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Bogotá, decir que nos vamos a ir de paseo a un lugar lejano cuando sabemos que el país en este momento se encuentra en paro nacional, pues sería muy difícil de concebir por las consecuencias que nos pueda llegar a dejar. Conjuntos residenciales y barrios, lo mismo, el entorno residencial trae inmersos sus propios riesgos, los centros comerciales es igual,
las vías locales y nacionales. Entonces, cada uno de estos lugares que ejemplifico aquí en este momento, lo que buscamos es mirar cuál es el nivel de riesgo y cuando lleguemos y seamos parte del mismo, identifiquemos en qué podemos estar llegando a generar afectación y aún nosotros habiendo conocido los antecedentes del lugar, los antecedentes que tenía la situación en la que nos expusimos, pues así mismo van a ser las posibilidades de consecuencia. Entonces, en cuanto a esto de vías locales y nacionales, lo coloqué como para hacer un poco de alusión a lo que está viviendo el país en este momento frente a los bloqueos y a las manifestaciones que ya pasaron de ser exposiciones de ideas y de reclamaciones a un gobierno a generar un espacio donde se están infiltrando de pronto personas o grupos vandálicos que lo que están generando es un daño ya que puede llegar a traernos afectaciones a futuro bien graves a nuestro país, a nuestra economía, a las empresas, a nuestros núcleos familiares. Entonces, todos esos entornos que nosotros en cualquier momento de la vida llegamos a pertenecer, nos causan esa afectación. Entonces, perdón, Lina, creo que me quedé sin preguntas. No las dejé en la presentación. Auxilio. Tranquila, vida, no te preocupes. Listo, ¿ya estamos entonces listos para realizar el sondeo? Sí, ya con eso damos por terminada la socialización de la mañana de hoy, teniendo pues como el gran mensaje de autocuidado y autoprotección, de concebir de que todo lo que sucede dentro de nuestras empresas o compañías en razón o ocasión a nuestro trabajo, pues tenemos y contamos con nuestra administradora de riesgos profesionales ARL Positiva para que nos ayude a mitigar y a prevenir o a representar y a proteger el riesgo público, pero cuando son en lugares externos, ajenos, que no tienen nada que ver con nuestra compañía, pues que somos nosotros los que ya a conciencia sabemos cuáles son los daños y las repercusiones económicas, físicas y psicológicas que podemos llegar a asumir. Entonces ya con eso, Linita, podemos dar paso a nuestra